Antes de la luz hubo algo. No era silencio, no era vacío, era una presencia que detuvo los cielos, que cubrió todo con una sombra sin nombre. Ni siquiera los ángeles, recién creados, gloriosos en su estado puro, podían comprender lo que sentían. La eternidad, antes de comenzar, fue invadida por una oscuridad viva, y en esa oscuridad ningún ser se atrevía a hablar. Cuando pensamos en tinieblas, imaginamos la ausencia de luz, pero esto no era solo ausencia. Era una realidad con peso, con intención, con movimiento, una atmósfera densa que lo cubría todo, incluso el trono del Altísimo. Y lo más intrigante, Dios aún no había pronunciado una palabra. Sí, esa oscuridad existió antes del hágase la luz, antes de la creación, antes del tiempo, del ritmo cósmico y del orden que conocemos. No era el mal, pero tampoco el bien como lo entendemos. Era una espera, un suspense cósmico. Algo o alguien estaba allí. Aquí, la historia de la creación revela una profundidad que pocos han explorado, porque la pregunta que casi nadie hace es, ¿qué había antes de la luz? No físicamente, sino espiritualmente. ¿Quién era la presencia que flotaba sobre las aguas? ¿Por qué los cielos, reinos celestiales creados para reflejar gloria, se silenciaron en absoluto temor ante esa sombra? Las Escrituras dicen, y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Pero esta descripción es solo una línea, y aún así encierra un océano de misterio. Una línea que muchos leen rápidamente, sin notar que oculta el momento más extraño y temido del universo. Una línea que muestra que la creación no comenzó con orden, sino con un conflicto sutil, velado, silencioso. Teólogos antiguos llamaban a esta fase el intervalo eterno, un espacio sin tiempo, donde el caos no tenía forma y la luz no existía para revelar lo oculto. Un espacio donde Dios permanecía en silencio. Y en ese silencio, algo se movía. Algo que dejó a los propios ángeles desconcertados. Sí, los ángeles ya estaban allí, pero estaban ciegos, creados en gloria, pero sumergidos en un entorno donde nada tenía sentido. Y en medio de esa confusión, todos miraron hacia la misma dirección. Algo se movía en las tinieblas, pero no era Dios, o al menos no como ellos esperaban verlo. Esta introducción nos lleva a uno de los temas más olvidados de la tradición bíblica y judía, el momento exacto antes de la luz, un instante que por alguna razón quedó al margen de la teología popular, pero que aún vive en las entrelíneas de Génesis, en los libros apócrifos, en los escritos rabínicos antiguos y en las visiones de los profetas. ¿Y si te dijera que esa tiniebla no desapareció tras el hágase la luz? ¿Y si te dijera que esa presencia aún está al acecho, esperando su momento final? ¿Y si los propios ángeles aún no comprenden del todo lo que presenciaron aquel día? Esto no es solo un viaje al inicio, es una revelación sobre un capítulo olvidado de la historia del universo, y tal vez la pieza que faltaba para entender el propósito mismo de la creación. Si crees que el universo comenzó con luz, prepárate para enfrentar una verdad olvidada que aún flota sobre el abismo. Comparte este video con alguien dispuesto a mirar las tinieblas y comprender lo que ocultan. Juntos descendamos al punto más profundo del origen, donde todo comenzó sin explicación alguna. En el principio no había principio. Lo primero creado no fue la luz, ni los ángeles, ni el cielo. Fue el propio estado de ser, un terreno cósmico sin suelo, donde el tiempo aún no se atrevía a moverse. Y en ese lugar, que no era lugar, el caos no era desorden. Era lo único que existía. En hebreo, el inicio de la creación se describe con dos palabras casi intraducibles, tohu va bohu, traducido a menudo como sin forma y vacía. Pero en su raíz,
Esta expresión señala algo mucho más profundo. Tohu representa el abismo del no ser, la confusión que precede a la estructura. Bohu es el eco de la ausencia, lo que queda cuando ni el vacío sabe qué es. No era un espacio oscuro, era un estado de realidad donde incluso la ausencia era absoluta. Y en ese escenario, las tinieblas no eran un telón de fondo, eran el propio protagonista. Génesis 1:2 dice: «Y había tinieblas sobre la faz del abismo». Pero estas tinieblas no eran físicas, no eran como una noche sin luna. Eran una entidad, una densidad espiritual, una no materia que lo ocupaba todo. Y lo más inquietante, Dios aún no había hablado. Ninguna orden había sido pronunciada, ninguna separación hecha, ningún nombre dicho. Todo estaba sumergido en una tensión innombrable, y el cielo, recién formado y silencioso, era el escenario de una espera cósmica. Los escritos del judaísmo antiguo señalan este momento con temor. El Midrash Bereshit Rabbah enseña que Dios creó mundos antes de éste y los destruyó. Mundos hechos en silencio, creados y deshechos dentro de esa misma oscuridad. Cada mundo, según la tradición, no soportaba la futura revelación de la luz. Y por eso Dios permitió que fueran consumidos por las tinieblas nuevamente. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué había en ese estado que impedía el nacimiento de la luz? La respuesta no es clara, porque tal vez no era una cuestión de ausencia, sino de resistencia. La teología mística judía, especialmente en los escritos cabalísticos, ve el abismo y las tinieblas como más que una condición, como un recipiente que contenía algo oculto, algo que ni los ángeles comprendían. Algunos textos sugieren que Tehom, el abismo, era una especie de conciencia primitiva. No era Dios, pero tampoco era creación, era un umbral que resistía la entrada de la luz. Observa la cronología divina. Dios crea los cielos y la tierra, pero todo aún es informe. Las tinieblas flotan sobre el abismo. Solo después Dios dice: «Hágase la luz». Esto significa que la luz nació en un entorno hostil, en un territorio que no deseaba ser iluminado, y eso lo cambia todo. Hasta ese momento, el tiempo no existía, porque el tiempo requiere cambio, movimiento, separación. Pero en la densidad de las tinieblas no había nada que contar. Era un eterno ahora, un ciclo cerrado donde el tiempo ni siquiera era deseado. Los ángeles, si ya existían en ese momento, fueron forjados en esa oscuridad, no fueron creados en la luz. Despertaron en un entorno donde ni el sonido de la voz divina se había manifestado. Y esto explica por qué los propios cielos temblaron cuando Dios finalmente habló. El caos primordial no era desorganización, era una espera impaciente por algo aún no revelado. Y en esa espera, una presencia ya flotaba sobre las aguas. Pero esa presencia aún no tenía nombre. Ahora que entendemos que el inicio de todo estuvo marcado por tinieblas conscientes y un silencio lleno de intenciones, surge la pregunta inevitable. Cuando los ángeles abrieron los ojos, ¿qué vieron? En el próximo capítulo, descubrirás cómo los primeros seres celestiales despertaron en un cielo sin luz y por qué eso cambió el destino del universo. Comparte este video con quien necesite entender que antes de la luz había algo que los propios ángeles temían. Los ángeles no despertaron en medio de la luz, abrieron los ojos en el silencio de las tinieblas, en una realidad aún en formación. El primer sonido que resonó en los cielos no fue música celestial, sino el estruendo de una presencia desconocida, y el cielo, por primera vez, tembló. Desde el capítulo anterior, vimos que antes del hágase la luz, existía una densidad de realidad, un caos estructurado, una oscuridad viva que precedía al orden.
En ese entorno denso, silencioso y sin tiempo, surgen los primeros seres conscientes del cosmos, los ángeles. No como los vemos en pinturas renacentistas, sino como entidades puras, forjadas directamente de la intención de Dios, conscientes, inteligentes y poderosas, pero completamente envueltas en un velo de ignorancia sobre lo que presenciaban. Según el libro de Enoc y otros escritos de la tradición judía, los ángeles fueron creados antes de la humanidad y posiblemente antes de la luz. Enoc habla de vigilantes, seres celestiales designados para observar y guardar. Pero, ¿cómo podían guardar algo si lo único que existía era oscuridad? La respuesta es inquietante. Tal vez fueron creados para vigilar precisamente lo que no comprendían. Surgieron en medio de la nada. Su primer contacto con la realidad no fue la belleza de la luz divina, sino el peso opresivo de una tiniebla silenciosa. Vieron las aguas profundas, el abismo sin fondo, la ausencia de forma. Y sobre todo eso, percibieron que algo flotaba, pero no sabían qué. Los cielos fueron su cuna, pero no una cuna de paz, sino de inquietud. Los ángeles despertaron sin entender dónde estaban, por qué estaban allí, o quién los había colocado en ese estado. Imagina el terror silencioso de abrir los ojos y darte cuenta de que existes, que hay otros seres como tú a tu alrededor, pero no hay voz, ni instrucción, ni sentido. Los cielos, en ese momento, eran un vasto campo de conciencia sin dirección. Los ángeles se veían unos a otros, percibían el espacio, sentían la realidad a su alrededor, pero no había luz. Solo el reconocimiento mutuo de que todos habían sido llamados a la existencia y de que algo más antiguo que ellos ya estaba allí, invisible pero perceptible. La tradición mística judía sugiere que al despertar, los ángeles tuvieron su primera revelación. No de quién era Dios, sino de que había algo que no eran ellos. El Zohar describe este instante como una percepción primaria de la ausencia, en la que los ángeles reconocieron que existía un origen, pero ese origen permanecía oculto. Y ante esa percepción, la primera emoción sentida en el cielo fue el temor. Por eso, muchos textos antiguos hablan de ángeles que cubrieron sus ojos o que se postraron antes siquiera de conocer a su Creador. Sabían que había una autoridad superior, pero esa autoridad aún no se había manifestado con palabras. Era una presencia espiritual que los envolvía por completo, pero que no se comunicaba. Esto creó una reverencia silenciosa, donde todos los seres celestiales permanecieron en absoluta quietud, aguardando algo. Ese algo fue lo que podemos llamar el primer grito del cielo. No un sonido audible, sino un clamor espiritual. Los ángeles, ante la ausencia de luz y la falta de explicación, emitieron su primer clamor colectivo, un grito mudo, no vocalizado con palabras, pero que resonó como una inquietud espiritual entre todos los seres celestiales. Era como si dijeran: ¿quién está ahí? ¿Por qué fuimos llamados a la existencia? ¿Dónde está la luz? Este momento es fundamental, porque marca el nacimiento del deseo celestial de revelación. Antes de que la luz fuera creada, antes de que la tierra tomara forma, el cielo ya buscaba respuestas. Los ángeles ya anhelaban ver, comprender, adorar, pero aún no sabían qué ni a quién. Y es precisamente esa sed de revelación la que prepara el escenario para la primera palabra divina, el hágase la luz. La luz no surgió como un capricho estético. Fue la respuesta a un clamor. Los ángeles no solo existían, anhelaban. Y Dios, que ya flotaba sobre el abismo, respondió al silencio colectivo con una orden que traería forma, sentido y separación. Pero es importante destacar, incluso después de ese grito, la luz no llegó de inmediato. La espera continuó por un instante indescriptible. Y en ese tiempo, entre la creación de los ángeles y la palabra de Dios,
Muchos comenzaron a percibir que había algo en esa oscuridad que no era neutro, algo que se movía por voluntad propia, y eso los asustó. Despertaron en las sombras y descubrieron que no todas las tinieblas eran vacías. Ahora que los ángeles abrieron los ojos en medio de la oscuridad y sintieron una presencia que los inquietaba, debemos responder una pregunta decisiva. ¿Qué era esa presencia que flotaba sobre las aguas antes de que la luz fuera creada? En el próximo capítulo exploraremos el momento más misterioso de la creación, el espíritu que flotaba, y por qué no fue identificado de inmediato. Si este contenido te impactó, compártelo. Lleva esta revelación a alguien listo para entender el lado oculto del Génesis. Antes de que Dios pronunciara una palabra, había movimiento, una presencia silenciosa, densa, viva, flotando sobre las aguas profundas. La Escritura dice que era el Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué no habló? ¿Por qué no se reveló? Y lo más inquietante, ¿por qué los ángeles no lo reconocieron? En el capítulo anterior, vimos que los ángeles despertaron en las sombras, sintiendo un temor que aún no podían explicar. Estaban rodeados por una tiniebla consciente, densa, y al mismo tiempo envueltos por algo aún más profundo, una presencia que flotaba. Esa presencia no tenía forma, ni rostro, ni voz, pero imponía respeto. Y más que eso, imponía silencio. Génesis 1:2 dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Esta afirmación, leída rápidamente, puede parecer simple. Pero en la raíz hebrea, la palabra usada para moverse es rachaf, que evoca la idea de un movimiento oscilante, como el de un ave que planea sobre su nido, o como una energía latente a punto de actuar. No es pasividad, es tensión absoluta, al borde de una explosión creativa. Ese espíritu no hablaba, pero flotaba. Y el detalle que lo cambia todo es que este movimiento precede la creación de la luz. Es decir, Dios ya estaba allí, actuando antes de pronunciar palabra alguna. Pero esa acción era oculta, casi imperceptible, y esto generó una crisis en los cielos. Los ángeles no estaban ante un trono visible, no escuchaban un mandato directo, solo sentían algo, y eso, paradójicamente, era más abrumador que cualquier voz. La tradición mística judía va más allá y pregunta: si era el Espíritu de Dios quien flotaba sobre el abismo, ¿por qué no disipó las tinieblas de inmediato? ¿Por qué aguardó? Algunos textos apócrifos sugieren que esa espera fue intencional, una pausa divina para distinguir a los que adorarían en la oscuridad de los que solo servirían al ver la luz. El libro de Enoc y los escritos rabínicos más antiguos hablan de una presencia oculta que precede el nombre de Dios, una realidad previa a la revelación. No es el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu como los conocemos. Es algo anterior a la manifestación, algo que se mueve, pero no se explica, que se siente, pero no se comprende. Esa presencia es el primer misterio teológico de la creación, porque si los ángeles fueron creados antes de la luz, y si el Espíritu ya estaba allí antes de que la orden divina se pronunciara, entonces hay una fase de la existencia donde todo estaba vivo, pero sin explicación. Y tal vez por eso no todos los ángeles reaccionaron igual. Algunos se inclinaron en temor, otros observaron en silencio, y algunos, pocos, comenzaron a inquietarse. Ese malestar nace de la incertidumbre. Aquellos que deseaban una manifestación inmediata comenzaron a sentir que algo estaba mal en un entorno donde el Creador parecía ocultarse. Y esa inquietud, según algunas tradiciones místicas, es la semilla de la primera duda celestial. Imagina seres puros, conscientes, llenos de gloria, pero arrojados a un escenario donde todo es sombra y silencio, y en el centro una presencia invisible, poderosa que flota,
Saben que esa presencia es superior, pero no se identifica. Esto crea un vacío de entendimiento, y en ese vacío se planta el deseo de independencia, que más tarde dará origen a la primera rebelión en el cielo. Pero no nos adelantemos. Lo más importante ahora es comprender el papel de la presencia que flotaba. No hablaba porque su función era preparar, sostener, anticipar. Era el preludio de una palabra aún no liberada. La tensión entre lo que se mueve y lo que aún no se revela. Esa es la esencia del caos primordial. En otras palabras, el Espíritu de Dios no vino a disipar el caos, sino a moldearlo. Flotó sobre las aguas para dominarlas, no para destruirlas. Y esto nos enseña algo valioso. Dios no elimina la oscuridad de inmediato. Primero se mueve sobre ella. Entra en su centro no con prisa, sino con intención, porque todo lo que sería creado surgiría de aquel lugar que parecía inservible. Este es el punto crucial. El mundo fue moldeado desde la oscuridad, no desde la luz. La luz fue la respuesta, pero la estructura se forjó en el abismo, y la presencia que flotaba no temió las tinieblas. Las exploró, las envolvió y las sometió. Ahora que comprendes que la presencia de Dios se movía sobre las aguas antes de que existiera luz alguna, surge una nueva y perturbadora pregunta. ¿Y si no todo en esa oscuridad quiso ser moldeado? En el próximo capítulo nos sumergiremos en el abismo mismo, porque hay indicios de que antes de la caída de cualquier ángel, el abismo ya había resistido al orden. Comparte este video con alguien que necesite saber que la creación comenzó con un enfrentamiento invisible y que el espíritu siempre se mueve primero en el lugar más oscuro. Y si la primera rebelión celestial no comenzó con Lucifer, sino con el propio abismo. Antes de que brillara alguna estrella, antes de que un solo ángel cantara, las Escrituras nos dicen que la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. La palabra hebrea usada aquí es tehom, un término que no describe solo un espacio físico o un vacío, sino una entidad viva, pulsante, indómita. No es solo la ausencia de luz, es una realidad profunda, casi consciente, que existía antes de que el tiempo comenzara a contar sus días. En la tradición hebrea, el tehom es lo opuesto absoluto al orden divino. No es el mal, pero es lo no creado. Es lo que Dios no formó, pero permitió existir, al menos hasta cierto punto. Y esa permisión, según algunas interpretaciones antiguas, encierra un misterio profundo. El abismo no fue simplemente vencido. Reaccionó, respondió. Textos antiguos, como los mitos ugaríticos y los relatos babilónicos, hablan de divinidades de las tinieblas primordiales, entidades como Tiamat o Yam, que existían antes de cualquier dios creador y que debían ser derrotadas para que el mundo se estableciera. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, reflejan una preocupación universal, que en el principio el orden tuvo que vencer algo más que la nada. Tuvo que enfrentar una resistencia. La Biblia, de manera sutil, parece reconocer esta tensión. Cuando Dios dice, hágase la luz surge, pero no se afirma que las tinieblas desaparecen. Son separadas de la luz, permanecen, como una sombra que se niega a desvanecerse, incluso cuando se enciende una lámpara. Este es un detalle fundamental. Las tinieblas no fueron destruidas, sino apartadas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del tehom? Algunos rabinos antiguos sugerían que el abismo poseía algo como una voluntad pasiva. No se opuso como un enemigo frontal, pero resistió como algo que simplemente no cooperaba con la luz. No se dejó moldear, no se dejó iluminar. Y tal vez este fue el primer gesto de rebelión en el cosmos. No el de un ser con nombre o rostro,
sino el de una realidad profunda que se negó a ser tocada por el orden divino. Si Lucifer más tarde tendría un motivo para rebelarse, ¿acaso este eco ancestral del abismo no fue su inspiración? Un modelo oscuro de resistencia que precedió cualquier decisión personal. Después de todo, antes de que existiera el pecado, ya había un lugar que la luz no alcanzaba por completo. La teología cristiana posterior interpretaría el abismo como la morada de los demonios o el lugar de aprisionamiento de las potencias celestiales caídas. Pero en Génesis ya está allí, como un escenario silencioso, tal vez como un personaje que observa y espera. No se trata de atribuir personalidad al Tehom como si fuera un ser consciente, sino de reconocer, a la luz de las Escrituras y las tradiciones paralelas, que había algo en el universo primitivo que no se dejó integrar, algo que no fue nombrado, algo que permaneció al margen. Esa margen cósmica, esa región entre lo creado y lo que resistió, es donde se instala el misterio de la primera oscuridad, y tal vez donde se pueda vislumbrar la primera rebelión, una rebelión silenciosa, sin grito, sin ángel, solo un no profundo, en medio de las tinieblas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las tinieblas aún existen incluso tras la creación de la luz? En el próximo capítulo exploraremos el momento exacto en que Dios pronunció la luz y lo que esto causó en los cielos. Cuando Dios dijo, hágase la luz, no fue una explosión de belleza, fue un enfrentamiento. Y no todos los seres aceptaron esa nueva realidad. La narrativa de la creación no solo revela el origen de la luz, sino también un momento decisivo de separación y juicio. En Génesis 1:4 leemos que Dios vio que la luz era buena y que separó la luz de las tinieblas. Esa separación no fue un simple acto físico, sino una acción espiritual profunda, un divisor de aguas en la historia del universo. La luz, en este contexto, no era solo claridad, era una revelación, una manifestación del carácter divino que expone lo que está oculto en las sombras. Antes de la luz, todo era indistinto, un mar de tinieblas y silencio, donde incluso los ángeles existían inmersos en un velo de ignorancia. Cuando la luz irrumpió, trajo consigo una verdad que no podía ignorarse. Para algunos ángeles, esa luz fue motivo de admiración, una expresión de la gloria de Dios que los hizo cantar y reconocer su soberanía. Para otros, sin embargo, fue un choque, una realidad intolerable que los confrontó con la pureza y la santidad que no podían soportar. El Midrash, la antigua tradición exegética judía, ofrece un relato fascinante sobre este evento. Según algunos textos, hubo ángeles que fueron literalmente deshechos por la intensidad de la luz divina. No era solo una cuestión física, sino una incapacidad espiritual para soportar la santidad y la revelación plena. Esos seres, aunque creados por Dios, aún no estaban listos para contemplar la plenitud de su gloria y por eso desaparecieron o fueron transformados. Este episodio es más que un fenómeno espectacular, es un juicio previo, un examen para aquellos que habitaban los cielos antes del surgimiento de la humanidad. La luz de Dios no vino para iluminar indiferentemente, sino para revelar. Revelar quién estaba alineado con el propósito divino y quién cargaba en sí la semilla de la resistencia. Esa revelación expuso las tinieblas en su esencia. Lo que antes estaba oculto pasó a verse con claridad. La luz sacó a la luz la verdadera naturaleza de cada ser celestial, destacando a aquellos que aceptarían el orden divino y a los que comenzarían a alejarse de él. Es en esta ocasión que percibimos que la ruptura en los cielos ya había ocurrido mucho antes de la famosa caída de Lucifer. La primera división celestial no fue fruto del orgullo humano, ni de la rebelión consciente de un ángel específico, sino el resultado directo de la manifestación de la luz que exigía una elección.
Era una elección irrevocable: permanecer en la luz, en la verdad y en el orden de Dios, o rechazar esa nueva realidad y sumergirse aún más en las tinieblas de la rebelión. Este momento de confrontación inauguró la tensión cósmica que marcaría para siempre el destino de la creación. La luz, que debería ser fuente de vida y alegría, se convirtió al mismo tiempo en espada y juicio. La capacidad de soportar o resistir la luz definió la lealtad de los seres creados y estableció los parámetros para las batallas espirituales que se desarrollarían a lo largo de la eternidad. La luz hirió los cielos, pues reveló la verdadera naturaleza del abismo y de sus habitantes. Y en esa herida espiritual se plantó la semilla de la separación definitiva entre el bien y el mal, entre los que adoran y los que se rebelan. A partir de ese momento, nada sería como antes. La luz no solo iluminó, reveló quién estaba con Dios y quién no. En el capítulo final veremos por qué este momento selló el destino de toda la creación. Incluso después de que la luz nació, las tinieblas no fueron destruidas, fueron separadas y mantenidas vivas por un propósito. La narrativa de la creación nos muestra que Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz vino a la existencia. Pero algo muy significativo ocurrió después. Las tinieblas no desaparecieron. Continuaron presentes, separadas de la luz, pero aún vivas. Esto revela una decisión divina profunda, la elección de mantener las tinieblas como parte del plan eterno. Dios no eliminó las tinieblas, porque cumplen un papel esencial en el orden cósmico. Las Escrituras mencionan tinieblas exteriores y noche eterna como elementos que aguardan el juicio final. El abismo, aquel estado que precedió a la creación de la luz, también permanece, no como un simple vacío, sino como una dimensión real y funcional dentro del universo espiritual. Esa permanencia de las tinieblas tiene una función escatológica clara. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, vemos que antes del juicio final, las tinieblas regresarán, trayendo juicio, caos y guerra espiritual. Son tinieblas exteriores, que no son simplemente ausencia de luz, sino fuerzas activas que resisten al reino de Dios. Aún así, esas fuerzas no son enemigas absolutas. Cumplen un papel en la historia de la redención, preparando el terreno para la victoria definitiva. Curiosamente, incluso los ángeles aún no comprenden completamente el misterio de las tinieblas mantenidas vivas. Saben que existen, saben que son parte de la creación, pero no tienen total claridad sobre su propósito final. Este es uno de los grandes enigmas del cosmos: la coexistencia del bien y del mal, de la luz y las sombras, dentro del mismo plan divino. La decisión de Dios de mantener las tinieblas vivas indica que la creación es dinámica, que el conflicto y la tensión son necesarios para el desarrollo de la historia. Es como si las tinieblas fueran la última frontera a conquistar, una etapa que prepara el camino para la segunda creación, la era nueva donde no habrá más noche. Apocalipsis 22:5. Esa promesa señala un futuro glorioso, donde las tinieblas serán finalmente eliminadas de la existencia, no por fuerza bruta, sino por transformación divina. La creación, que comenzó sumergida en tinieblas, se completará en luz perpetua. Y esto nos recuerda que el propósito de las tinieblas es, paradójicamente, señalar la luz final, la última revelación. La oscuridad que existía antes de la luz aún está al acecho, pero no como amenaza. Guarda el secreto de la última revelación. Si este video te impactó, compártelo con quien esté listo para ver la historia antes de la historia.